Bueno, muy buenas tardes para todos. Me disculpo pues por toda la demora y por la parafernalia. Realmente para mí se hace muy necesario porque necesito que esto sea un poco más vivencial y auditivo, porque ante todo la música se escucha antes que entenderse. Primero pues quisiera empezar con definiendo los términos que de pronto muchos no conocen o de pronto no los tienen tan claro. Primeramente con la tonalidad. Pasamos a la siguiente, la tonalidad. ¿Qué es la tonalidad? Ya que tenemos aquí un contexto de diseñadores, artistas, más que músicos y personas y público en general, podemos relacionar el concepto de tonalidad con el color, precisamente como lo entendemos, digamos, naturalmente, y podemos entenderlo como que una tonalidad cualquiera es como una paleta de colores, es decir, dentro de ella se contienen 7 colores, entendiendo que cada una de las notas musicales es un color. Como podemos ver aquí muchas notas, pero realmente son solo 12. Y cuando hablamos de tonalidad, tomamos 7 de estos sonidos y los organizamos de cierta manera. Por tanto, hay un orden jerárquico, es decir, que una de estas 8 notas, cuando hablamos de tonalidad, es más importante. Por ejemplo, tomamos el ejemplo de la tonalidad de Do mayor. En este caso, la nota más importante es el Do, el acorde más importante, que el acorde es como la unión de varias notas, es Do mayor, y la escala, que es la unión de varias notas, es la de Do mayor. Básicamente eso es la tonalidad. ¿Con qué juega la tonalidad o el sistema tonal? Juega como si se tratase de que este acorde es como nuestra casa, como un descanso, y todas las demás notas que están alrededor de él generan tensión para resolver. Entonces, cuando una pieza musical está en cierta tonalidad, lo que juega es a salir de casa, experimentar un viaje y volver. Tenemos casa, viaje y resuelve. Básicamente esa es la tonalidad. O también hay tonalidad menor. Básicamente eso se basa en la tonalidad, en la disonancia y la consonancia, en el juego de tensión, relajación. Este sistema, digamos, ha sido muy común desde 1600 en la música hasta incluso en la actualidad. Toda la música que conocemos, la mayoría de la que escuchamos en la radio, ahora que estamos en diciembre, toda la música que escuchamos de diciembre, toda la música que escuchamos, incluso el mismo reggaetón, toda la música que nos rodea como sociedad y la música clásica que conocemos, de Beethoven, etcétera, está basada en este sistema, mayor, menor, en la tonalidad. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, es un sistema que ya está muy desarrollado, muy completo, pero entonces lo que queremos aquí es expandirla. Precisamente desde 1600 hasta 1800, 1900, este fue el sistema preponderante dentro de la música. Se desarrolló tanto que llegó a un punto en el que los compositores empezaron a hacer cosas distintas. Pasamos a la siguiente. Y aquí ya hablamos de lo que es entonces la tonalidad expandida. Tonalidad expandida entonces es, a partir, digamos, del siglo XVIII, los compositores empezaron a experimentar con estas armonías, a ampliar sus recursos armónicos, a extenderlos para expresar una emoción. Es decir, yo con la música generalmente expreso emociones, pero cuando estamos basados en este sistema, hay ciertas limitaciones, como lo que ya les decía, que hay que resolver otra vez a casa, que hay que volver. Entonces, en este sentido, lo que creamos es, la tonalidad expandida lo que hace es crear otro tipo de relaciones que no solo se basan en lo que ya estaba establecido. Entonces, los compositores empezaron a experimentar y lo que nace de esto es una serie de mecanismos, de recursos que utilizan para crear algo distinto de las 24 paletas de colores que ya teníamos. Ahora vamos a tener más opciones, porque a pesar de que podemos tener muchos sonidos, solo tenemos mayor, menor, básicamente eso. Y en este punto lo que hicieron los compositores fue empezar a experimentar para expresar una emoción. O sea, la tonalidad expandida es como yo expando la tonalidad, como yo hago algo más allá de ese sistema para expresar una emoción. Entonces, por ejemplo, tenemos, si la relacionamos con el color, el cromatismo, que es precisamente, yo para moverme de una tonalidad a otra generalmente uso distintos acordes,
Pero en este caso simplemente lo que hacen es moverse por distancia de semitono, es decir, distancia muy corta para modular otra tonalidad. Sencillamente es eso. Otro recurso que utilizaban, los modos, la neomodalidad, que es una nueva forma de tonalidad. Yo tomo cualquier nota de la escala y a partir de ella construyo otra tonalidad. Por ejemplo, si antes tenía esta escala, entonces ya no lo voy a empezar desde ahí, sino que lo voy a empezar desde aquí. Y ese es nuestro modo. Ese se llama modo dórico. Y así hacemos con todas las notas de la escala y creamos los modos que vemos ahí. Otra forma de entender la tonalidad, otra forma de expandir la tonalidad. Y por último podemos tomar otro recurso de referente que es el diatonismo ampliado o la disonancia estructural, que es cuando yo tomo un acorde y construyo un acorde mucho más grande, de terceras, que puede perfectamente abarcar muchos sonidos, y ya la concepción que yo tenía de disonancia antes, de que las notas tenían que resolver, cuando yo escuchaba tenía que resolver, ahora perfectamente esa nota puede sobrevivir sin ningún problema. Son nuevas percepciones respecto a lo que antes se concebía como un sistema estable tonal. Ahora, cómo nosotros con la tonalidad expandida, aplicándola a la música popular, ¿cómo sería este proceso? Antes de entender esto, pasamos a la siguiente. Tendríamos que entender a qué me refiero yo con música popular. En el argot colombiano común, la música popular la entendemos como la música de Jesse Uribe, como la música de, no sé, de Pipe Bueno, y bueno, de todos estos referentes musicales. Pero más allá de la música que, digamos, realmente se llama música carrilera o música huasca, bueno, tiene otros nombres. Esta música popular, vista desde el nivel académico, abarca tanto el rock como el pop, como la balada, como incluso la misma música tradicional, porque es música del pueblo, música que se ha transmitido vía oral y que hace parte, digamos, de un lugar en específico y tiene un significado en ese lugar, o música que se ha difundido por medio de la industria musical, por medio de las grabaciones, por medio de las disqueras, etc. Es decir, toda esta música contrasta un poco con la tradición, digamos, de la música clásica, música culta, pero igual sigue siendo un estilo de música que es muy, digamos, preponderante hoy en día. Digamos, yo creo que ya es muy presente para todos nosotros. Y precisamente se caracteriza por intentar llegar más fácil a la gente, intentar ser de mucha más fácil asimilación para que sea más disfrutable y más reproducible y al mismo tiempo masificable. Entonces, ¿cómo yo aplico esta tonalidad expandida que fue la que hablamos, o cómo se podría aplicar en este caso, porque son muchos los recursos, además de los que les mostré, hay muchos más, cómo se podría aplicar en la música popular y en la música popular colombiana? Seguimos. Digamos, la propuesta es la siguiente: ¿cómo fue, digamos, mi proceso en ese sentido para yo llegar a decir voy a aplicar esto? Se basa, digamos, para la persona o el estudiante de música o el músico empírico que quiere experimentar con esto, se basa precisamente en la exploración, en cómo yo improviso, en cómo yo tomo algo que ya existe y lo varío y le cambio una emoción, porque como decíamos, la tonalidad expandida lo que trata es de cambiar o de expresar una emoción a través de ¿qué? De la armonía, de los acordes, de la tonalidad, etc. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Variando melodías, aplicándolo en música que conocemos. Personalmente, ¿qué utilizo yo? Utilizo un sistema que se llama concepto lidio cromático de organización tonal, un concepto que plantea George Russell la mitad del siglo XX, que él, a partir de la observación de música del jazz y a partir de entrevistas y a partir de investigación, crea un sistema totalmente nuevo a la tonalidad para entender esta nueva música y a partir de eso desarrollar unos nuevos sistemas. Entonces, básicamente él lo que hace es tomar un acorde como este, que es muy típico del jazz, que se llama Mach 7, tiene una sonoridad muy particular, y lo que hace es construir un acorde, un poliacorde a partir de él. Entonces, si construimos esto en el sistema tonal tradicional, sonaría algo como esto.
Como pueden notar, hay una especie de tensión que lo que exige es resolver. Lo que él hace es deshacerse de esa tensión. Sería algo más o menos así. Hay una armonía vertical. Este acorde por sí solo sobrevive y no tiene necesidad de resolver, a diferencia del otro, que es el acorde que ya conocíamos en la tonalidad. La tonalidad, como decíamos, juega con la tensión, relajación. En este caso no necesitamos resolver y tenemos la libertad de movernos. Entonces, si yo tomo este acorde y quisiera moverme a otras tonalidades, puedo hacerlo con mucha más facilidad que con otro tipo de acordes. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una serie de ejemplos con este acorde, en otro tono. Voy a irme moviendo. Me moví a dos acordes totalmente distintos. Otro. Otro. Y digamos, también este acorde, además de servir como un acorde que lleva a otro, también puede ser un acorde estable. Perfectamente nos podemos quedar ahí. Y es un acorde que tiene muchas funciones. Entonces, a partir de esto, yo, ¿cómo lo aplico? Digamos, en la música popular. No podría mostrar un ejemplo propio de cómo lo aplicaría, por ejemplo, en una canción, o en un bambuco, o en un pasillo, o en una música tradicional, porque precisamente este proyecto es una invitación y una antesala, digamos, como un provocativo, a lo que va a ser mi proyecto de grado. Entonces, precisamente en mi proyecto de grado van a haber composiciones que tratan cómo se aplica ese tema ya en composiciones concretas. Pero en este caso lo que vamos a hacer es tomar una melodía que todos conocemos, que es el cumpleaños feliz, y aplicando este concepto, estos acordes, y aplicando principalmente la idea de la tonalidad expandida, que es cómo yo cambio la emoción de algo, cómo yo expreso mi emoción en algo que ya conozco o en algo que yo quiero crear. Entonces voy a tomar esta melodía y, si pueden, por el momento imaginen un cumpleaños feliz en el que no se le dedica a alguien, digamos, en un día cualquiera, en el día, por ejemplo, sino en la noche, digamos, en la noche, y lo que pretenden es expresar como otro tipo de emociones distintas, más sentidas, o tómelo, digamos, a la manera en la que ustedes lo puedan reflejar, una imagen mental. Entonces vamos a tomar esta melodía y vamos a ver cómo sería en este sistema del modo lidio. Básicamente sería algo como eso. Entendiendo entonces que ya podríamos decir que ya no es un cumpleaños feliz, sino un cumpleaños nostálgico, triste o como lo quieran llamar. Pero precisamente se basa en eso. Tomo algo simple como para que ustedes puedan comprender cómo se cambia la emoción de algo por medio de la armonía. La diferencia es abismal cuando utilizo acordes del sistema tonal o cosas que ya conocemos, a cuando lo interpreto con esta nueva armonía, con estas nuevas tendencias, con la tonalidad expandida. ¿Seguimos? La otra. Dale varias veces que se reproducen los audios. Ahí, Y bueno, básicamente entonces
La idea es principalmente esta: cómo yo, por medio de la música y por medio de los recursos que puedo usar, expreso mi emoción hacia donde yo voy, hacia donde va lo que yo estoy sintiendo, hacia lo que yo estoy pensando, lo que yo quiero pintar con la música, lo que yo quiero expresar como imagen, como sonido, hacia allá pues irá la música. En conclusión sería básicamente eso mi trabajo. Tienen mi contacto y muchísimas gracias.